Bienvenidos. Una semana más estamos por aquí para hablar de la actualidad del tenis. Esta semana vamos a hablar de dos pedazos de torneos que hemos tenido en Viena y en Basilea. En Viena el Erste Bank Open y en Basilea el Swiss Indoors Open. Antes de nada, me presento. Yo soy Guille y esto es Línea por Fuera, tu espacio podcast dedicado al mundo del tenis favorito. Vamos allá. Vamos a tope, vamos al grano, no hay tiempo que perder en este segundo episodio de Línea por Fuera, en público, como ya sabéis, tanto en Spotify como en YouTube, todas las semanas. Y bueno, como he dicho, esta semana hemos tenido un double header, hemos tenido dos torneos, dos ATP 500 y como era de esperar, a estas alturas de la temporada hemos tenido una participación de lujo. Todos los aspirantes a las últimas plazas para la Copa de Maestros se encuentran ya sprintando, ¿no? En lo que es la carrera para llegar a Turín. Estas últimas plazas están entre... Ahora ya hay menos opciones porque solo queda una semana, pero teníamos 5, 6, 7 quizás aspirantes para dos plazas. Además de los dos de reservas que son bastante jugosos. No solo deportivas, sino también económicamente. Como es habitual, y ya venía pasando en recientes semanas, hemos tenido una participación de lujo. Como he dicho, por ejemplo, la semana pasada vimos caras poco habituales en torneos ATP 250. No tanto Sisipas, que se apuntó a bombardeo, pero sí grandes nombres en el mismo torneo. También apareció Cameron Norrie, por ejemplo, en Estocolmo. Como siempre, analizaremos cada uno de los torneos y destacaremos luego un jugador clave o unos jugadores clave, unos momentos en cada uno de ellos. Como siempre digo, no tiene por qué ser ni el ganador ni el subcampeón. Puede ser una vieja gloria que ha dado gran tenis o el cabeza de serie número uno que simplemente ha cumplido las expectativas y ha dado un gran nivel. O un outsider que hemos conocido de repente y que ha dado un nivel que no esperábamos. Sin más dilación, vamos a por Viena. Empezamos, como no podía ser de otra manera, repasando los cabezas de serie de este torneo, el torneo de Viena. En el número 1, el ruso Dani Medvedev, perdona, ex número 1 y actual número 4 en el ranking ATP. En el número 2, Stefanos Tsitsipas, que tras ser finalista en Estocolmo la semana anterior, donde cayó ante Holger Rune, viene a Viena, a ver si puede conseguir un buen resultado. En el número 3, Andy Rublev, otro de los tenistas rusos, que ahora mismo se encuentra en el número 8 del ranking y en una posición muy clara para conseguir llegar a la Copa de Maestros. En el número 4, Taylor Fritz, el tenista americano, que ya forma parte del top 10 y está intentando apurar sus últimas opciones para poder llegar a Turín. En el cabeza de serie número 5, Hubert Hurkacz, el polaco, que ha sido ganador y finalista de torneos Masters 1000 y semifinalista en Grand Slam. En el número 6, el italiano Yannick Sinner, que ya es el mejor italiano en el ranking ATP, por delante de Berrettini, que ha tenido un año muy irregular. Como cabeza de serie número 7, Cameron Norrie, que como todos sabéis se ha ido deshinchando en los últimos meses y ahora ya está en el número 14 del mundo, tras llegar a ser el 8 hace no tanto. Y por último, como cabeza de serie número 8, teníamos a Matteo Berrettini, que no llegó a disputar el primer partido, se retiró antes. Tras repasar estos cabezas de serie, vamos a revisar todos los resultados. Empezamos, como siempre, por la primera ronda. Medvedev ganó con facilidad a Basilashvili por un doble 6-2. También tuvimos un partidazo en el que Thiem acabó ganando a Tommy Paul, perdiendo el primer set 2-6 y luego ganando el segundo y el tercero por 7-6, donde fue un partido sí que algo épico, porque Tommy Paul llegó a tener una bola de partido al saque, tras una doble falta de Thiem, todo en el tiebreak del tercero, como no podía ser de otra forma, y Thiem jugando en casa con toda la afición de su lado, en Austria. Cerúndolo ganó también sin problemas a Andreu un wildcard, el austriaco Miselic. Después encontramos a Sinner pasando por encima de Garín, que tras el espectacular resultado en Wimbledon y el campeonato bueno, la final y el campeonato que tuvo en Chile y en Houston al principio de la temporada, está dando un nivel bastante pobre. También Dimitrov pasó fácil, 6-3, 6-4 ante Monteiro. Marcos Girón, tres cuartos de lo mismo ante Grigspur, aunque en este caso el segundo set fue 6-2. Norrie ganó en tres sets al argentino Pedro Cachín, teniendo que llegar al tiebreak en el tercer set. Un partido muy disputado. Daniel Evans pasó por encima de Oscarote. Pasa que en pista cubierta estas diferencias no se ven tanto, pero fue un 6-4, 7-6 en el que el británico fue mucho mejor. Kachanov ganó por 7-6, 7-5 a Wolf, que tras la final en Florencia se ha ido desinflando y está volviendo a su nivel habitual. Y también tenemos a Shapovalov, que ganó fácil contra otro de los wildcard, Rodionov, también austriaco.
Fritz, que también tuvo que llegar a 3 sets entre Yoshihito Nishioka, que es un enfrentamiento muy poco cómodo para una primera ronda de un ATP 500. Posteriormente también tenemos a Hurkacz, en el que probablemente fuese el partido con más nivel de la primera ronda, que en 3 sets consiguió ganar a Francis Tiafoe. Luego tenemos que Rusubori ganó a Sonego en 2 sets en poco más de una hora, 6-3, 6-2. Borna Choric, que en 3 sets ganó al francés Quentin Halys. Y por último, Tsitsipas, que sobrepasó al último de los wildcard, el otro austriaco Novak. Estoy repitiendo aquí lo de los wildcard y a lo mejor no sabéis lo que significa un wildcard. Un wildcard son 3, 4, 5 en función del torneo y del tipo de torneo. Hay unas plazas que se otorgan directamente al cuadro final por parte de la organización del torneo. Normalmente son tenistas locales. Aquí estamos viendo que se ha disputado en Viena y los wildcards son todos austriacos. Luego veremos que en el torneo de Basilea los wildcards eran suizos. Y es algo que lleva existiendo en el mundo del tenis mucho tiempo. No es algo nuevo ni es una novedad. Bueno, después de la primera ronda vamos con los octavos de final, donde vimos cómo Medvedev sobrepasó sin grandes apuros a Thiem por un doble 6-3, al igual que Sinner a Cerúndolo, que también pasó sin tampoco grandes problemas por 7-5, 6-3. Ambos mostraron un nivel muy constante y muy seguro. Después tenemos a Dimitrov, que dio la sorpresa en un partido en el que salió prácticamente todo, sobrepasando 6-3 y 6-4 a Rublev, que acabó desquiciado y rompiendo raquetas, y a Daniel Evans, que ganó con un doble 6-2 a Kachanov. Gran nivel del británico, que como pasa siempre, pista rápida indoor se le da bastante bien. Shapovalov superó a Fritz en un partidazo de más de 2 horas y media en 3 sets, llegando en el último set fue un 6-3, pero fue un set bastante intenso. Realmente para ser un 6-3 duró 53 minutos, lo que dice bastante del partido. Hurkacz superó también a Rusubori en un partido larguísimo, de cerca de 2 horas y media. Y por último, Choric dio la sorpresa, pero no tan sorpresa, ya que en el último choque ya le había derrotado a Stefanos Tsitsipas, al que ganó, como he dicho, en la final del Masters 1000 de Cincinnati, y aquí le volvía a echar del cuadro. En los cuartos de final, Medvedev contra Sinner, un partido que a priori podríamos encontrar en unos cuartos de final de Grand Slam. No llegó a las expectativas y nos encontramos un Sinner fallón y con muchos errores no forzados, como he dicho, y perdió por 6-4, 6-2 y Medvedev a semis. En el segundo partido fue un partido muy entretenido entre Dimitrov y Marcos Girón, el estadounidense, que fue divertido y entretenido, disputado, pero realmente se notaba que el nivel no estaba como el que mostró Medvedev unas horas antes. Por la parte de abajo del cuadro encontramos la victoria fácil por un doble 6-3 de Shapovalov a Daniel Evans y la victoria en el tiebreak del tercer set de Choric sobre Hurkacz, tumbando otra vez a un cabeza de serie, el croata, que cuajó una gran semana. En las semis nos encontramos un partido bastante desigualado en cuanto, por un lado, el estado de forma, el nivel, la fuerza, el peso de pelota. Al final, cuando está bien Medvedev, es muy complicado disputarle el partido, sobre todo si, con todos los respetos, eres Dimitrov. Aguantó lo que pudo, pero en poco más de una hora terminó el partido 6-4, 6-2. En la otra semifinal se vio cómo a Choric se le fue el partido en el tiebreak del primer set. Se le fue. Empezó a notar en las piernas los dos partidos largos, larguísimos, entre Tsitsipas y Hurkacz, el jueves y el viernes, y acabó con un rosco que llevó a Shapovalov a una nueva final, con el 7-6, 6-0. Por último, vamos con la gran final de este torneo de Viena, donde Medvedev, muy favorito, después del nivel que había mostrado y que era el cabeza de serie número 1, se enfrentaba a un Shapovalov que en esta parte final de temporada sí que ha estado encontrando algo más de regularidad, mejores resultados, pero todavía se le resiste el llegar a ser campeón de torneos, y aunque fue disputado durante un tiempo y al principio le estaban saliendo bien las cosas al canadiense, no hubo sorpresa. Sí que parece engaño, que sí que ganó Shapovalov el primer set, pero al final cuando Medvedev se puso y se puso más tranquilo, se concentró, y con un 6-3 y un 6-2 en el segundo y el tercer set se llevó un nuevo trofeo a casa. Este ha sido el repaso de todos y cada uno de los partidos del cuadro final de este gran torneo, en este bola a bola que llamo yo, y como siempre prometo, voy a explicaros con qué me quedo, ¿no? Vamos a poner la lupa en el ATP 500 de Viena. Por un lado me quedo con el partidazo de Thiem,
que fue, como he dicho antes, un partidazo, un partido de esos de infarto, para aunque fuese una primera ronda de una ATP 500, pero es un partido de los que hay que ver, de los que uno se lo pasa bien, porque además de sorpresa y de emoción, también hay muy buen tenis. Luego, como siempre, con el nivel de Medvedev, que sin quitar el pie al acelerador y respondiendo sin ninguna presión a las expectativas del número uno del torneo se refiere, y sobre todo, como ya medio he mencionado, con la semana del croata, con la semana de Borna Choric. Borna Choric es un tenista que a sus 25 años parecía un tenista que ya estaba de vuelta, ¿no? Que a estas alturas de su carrera ya no iba a volver a llegar arriba, ya teniendo en cuenta que hace 3 4 años le veíamos peleando ante los mejores en rondas finales de Masters 1000, ganando a Federer en una semifinal en el Masters 1000 de Shanghái hace unos años y jugando y ganando muchos partidos con regularidad, no solo en torneos menores, sino también, como he dicho, en Masters 1000. Su pico en el ranking ATP fue el número 12 del mundo con tan solo 21 años. Entonces las expectativas eran muy altas, eran muy grandes. Pero tras ese gran nivel desapareció un poco del mapa entre lesiones, la COVID, muchos problemas que encontró en su carrera, cayó por debajo del 200 del mundo y este año ha vuelto a empezar a crecer poquito a poquito, a sumar partidos y a crecer y a dar destellos, a dar destellos del nivel que había dado, un nivel tenístico de muchos quilates, por así decirlo. Un buen ejemplo es el Masters 1000 de Cincinnati, ¿no? Que al final se lo llevó. Llegó a ganar a Nadal, ganó a Tsitsipas y dio la impresión de que podía ser perfectamente un tenista top 10. Por desgracia, esta regularidad que mostró, o sea, la regularidad no la encontraba en el tenis. Tampoco fue flor de un día, porque sí que se ve que el nivel está mejorando, pero nos tenemos que quedar con estos detalles, con estas semanas que de vez en cuando nos regala. Por ejemplo, aquí ha llegado, como habéis escuchado bien, hasta las semifinales, donde se encuentra con rivales con mejor. Ha sido un torneo eh, no raro, realmente sí que en parte raro, porque para no ser un Masters 1000 sí que en ocasiones parece un Masters 1000 por la gente que hay, pero es lo de siempre. Hay rivales que se encuentra que tienen un nivel notablemente peor que él y ahí es donde a él le cuesta dar su 100% porque parece que le cuesta encontrar esa motivación. No sabemos si es algún problema que haya encontrado en algún momento, pero tuvo que pelear ese partido en primera ronda contra Alice. Tenía bajos primeros durante más de una hora del partido, no llegó al 50%, luego al final se estabilizó, llegó al casi 60%, y la cantidad de errores no forzados de tirar, sobre todo muchos reveses a la red, falta de tensión, lo que parece, pero bueno, en segunda ronda aguantó el partidazo y sobrepasó a Sisipas, parece que le van los grandes escenarios, ¿no? Y demostró, claro, una fortaleza tanto física como mental, porque hay que aguantar 2 horas y media contra un tenista como Sisipas y derrotarle. ¿Con qué me quedo también de ese partido? Pues los restos muy precisos, porque en pista cubierta siempre se dice que el saque va volando, pero tú ves luego un resto a la línea y claro, te quedas con la boca abierta. En cuartos de final hizo un partido similar, una lucha de más de 2 horas y media, aguantando, 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 y al final ganó a Hurkacz en el tiebreak del tercero, y al final en semifinales se le hizo demasiado largo el partido. Al final el segundo set se le va por 6-0 y aunque estuvo muy muy cerca de ganar el primero, tuvo muchas bolas de break, luego el problema es que en el tiebreak lo perdió él casi. Son 4 errores no forzados en el tiebreak y al final eso es muy muy complicado de superar, de llevarte un tiebreak con 4 errores no forzados. Demasiado para él en un torneo de notable muy muy alto. Para mí por lo menos es lo que veo. Hasta aquí el repaso de Viena. Vamos con Basilea. En el Swiss Indoor Open, el cabeza de serie número uno no fue otro que el número uno del mundo, ya oficial como número uno del año, Carlos Alcaraz, con tan solo 19 años. Ya hablaremos de esto muy probablemente en una de las próximas semanas. Como cabeza de serie número 2, Casper Ruud, como número 3 del mundo, aunque ya es el número 4 tras esta semana, y ya hablamos la semana pasada de él. El número 3, Félix Auger-Aliassime, que venía de 2 títulos en las anteriores 2 semanas, en Florencia y en Amberes, o Antwerp, como lo quieran llamar. Como cabeza de serie número 4, Marin Cilic, apareciendo como número 13 del mundo, pero ha caído al 17.
recientemente no está dando tan gran nivel. Da que pensar también la aparición en Tel Aviv, donde perdió contra Rinderknecht. Como cabeza de serie número 5, Pablo Carreño Busta, que recientemente le está costando un poco encontrar la regularidad entre lesiones y partidos, un poco dubitativo. Como número 6, Roberto Bautista Agut, que este año ha sido campeón de 2 títulos, en Kitzbühel y en Doha, pero le está costando más en los torneos en los Masters 1000, los ATP 500, los torneos más grandes, más importantes. Como número 7, el australiano, Alex de Minaur, que tras la paliza que recibió ante Rune en Estocolmo, 3 días después se volvió a enfrentar a él en primera ronda. Y por último, como cabeza de serie número 8, el flamante campeón en Nápoles, Lorenzo Musetti. Sin perder más el tiempo, pasamos a los choques de primera ronda. Alcaraz, tras perder el primer set 3-6, ganó luego 6-2, 7-5 a Jack Draper en la primera ronda, más de 2 horas de partido, que podía haber caído de cualquier lado. Luego Van de Zandschulp, también 3 sets, pero 6-4, 4-6, 6-4, un partido entretenido, pero que tampoco termina de contar mucho ante Manarino, el francés. Stricker, el suizo, como wildcard, ganó por 7-6, 6-3 ante Maxime Cressy. Hablaremos del joven suizo que ya está clasificado para las Next Gen ATP Finals. Luego Carreño pasó por encima 6-2, 6-1 de Baez, que lleva más de un mes sin ganar un partido ATP. Pasa algo con el argentino, que dio muy buenas sensaciones en la temporada de tierra. Félix Auger-Aliassime, claro. Tras perder el primer set 6-7, ganó 6-4, 6-4 a Marc-Andrea Wessler, campeón en Sofía, también wildcard, el suizo, que puso a prueba a uno de los tenistas que está en mejor forma de todo el circuito a día de hoy. Kekmanovic, tras perder el primer set 6-7 ante Davidovich, luego ganó 6-2, 6-1. Se vio como el malagueño se desinfló y le está costando esta temporada índole a Davidovich, le ha hecho larga la temporada. Bublik ganó 6-3, 7-6 a Karasev. Albert Ramos dio la sorpresa ante Musetti, perdió el primero 1-6, pero luego ganó 6-3, 6-4. Rune volvió a ganar 3 días después a De Minaur, 6-2, 7-5. Humbert pasó fácil, 6-1, 6-4 ante Brooksby, algo raro también. Molchan ganó, tras perder el primer set ante McDonald, 5-7, 6-4 y 7-5. Y Rinderknecht, que venía de la quali, superó de nuevo a Silic, ganando por 6-4, 3-6 y 7-6. Una nueva sorpresa en primera ronda. Bautista pasó fácil ante Laszlo Djere, el serbio, 6-4, 6-1. Murray en 3 sets ganó al ruso Safiullin, que también venía de la quali. Nakashima ganó en 3 sets también un partidazo ante Goffin, que venía con una wildcard, 2-6, 7-6, 6-4. Y por último, Wawrinka, jugando en casa, pasó por encima de no otro que Casper Ruud, 6-4 y 6-4, en un partido muy, muy, muy entretenido. A continuación pasamos, como no puede ser de otra forma, a los octavos de final, a segunda ronda, donde vemos como Alcaraz pasó sin ningún problema por encima de Botic, Van de Zandschulp, 6-4, 6-2. Carreño, en un partido muy, muy, muy largo, superó al joven local Stricker, 7-5, 6-7 y luego 6-4. Auger-Aliassime literalmente aplastó, 6-1, 6-0 a Kekmanovic en poco más de 50 minutos. Bublik pasó sin grandes problemas por encima de Albert Ramos con un doble 6-3. Rune superó a Humbert por 6-4, 6-2, metiéndose ya en cuartos. Y Rinderknecht volvía a llegar a unos nuevos cuartos de final al ganar 6-2, 6-4 a Molchan. Por último, encontramos como Bautista ganó con aparente demasiada facilidad 6-3, 6-2 a Murray, y Wawrinka, que volvió a ganar en uno de los mejores partidos de la semana a Nakashima. Ganó el primer 6-4, luego sacó para ganar en el segundo, le remontaron en el segundo 5-7 y aún así ganó el tercero 6-4 y se metió en cuartos de final en el torneo en casa. En los cuartos de final, Alcaraz superó en 2 sets a Carreño fácil, 6-3, 6-4, y parece imposible ver al asturiano competir al murciano. En el segundo encuentro de cuartos de final, Félix Auger-Aliassime volvió a tener un nivel excelso y pasó por encima de su rival 6-2, 6-3 ante Alexander Bublik, que se entiende que es un rival complicado, un rival incómodo en pista cubierta, en pistas indoor, pero bueno, sigue con su racha de victorias. Posteriormente, Holger Rune superó a Arthur Rinderknecht, el francés, 7-6, 6-2, en un tiebreak en el que ganó por 7-0 en el primer set. Realmente, a pesar del 7-6, no hubo mucha historia, el partido tenía un claro ganador prácticamente desde el principio. Y por último, en el último partido de cuartos de final,
Bautista ganó a Wawrinka en otro grandísimo partido, tanto el suizo como el de Castellón, por 7-5 y 7-6. En la siguiente ronda, en las semifinales, nos cruzábamos por la parte alta del cuadro lo esperado, ¿no? El cabeza de serie número 1 y el cabeza de serie número 3, Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime. Nos sorprendió ver al canadiense superior del principio al final del partido. Partidos casi perfectos, jugando un tenis desde hace ya 2 semanas, en este intervalo de 3 semanas donde ha ganado los 3 torneos, muy muy buen nivel. Alcaraz, por su parte, parecía perder la cabeza y tirar bolas directamente al clavo, sobre todo al final del primer set y al principio del segundo. El partido terminó con un 6-3, 6-2 y tercera final consecutiva para Félix Auger-Aliassime, mientras el número uno ya piensa en París. Por otro lado, por la parte baja del cuadro, teníamos al otro gran tenista en forma, como es Holger Rune, que venía de ganar la semana anterior en Estocolmo, ganando a Tsitsipas en la final, y tiene un récord de victorias y derrotas bastante positivo en los últimos 2 meses, también llegando a la final en Sofía. Y por otro lado, se enfrentaba a Roberto Bautista, que había cuajado 3 muy buenos partidos en Basilea. El partido fue muy igualado en todo momento y duró cerca de 2 horas, teniendo en cuenta que solo se disputaron 2 sets. Cayó del lado del danés por 7-6, 7-6, em, y se vio al danés con una mentalidad muy madura, haciendo de Bautista, como dicen algunos, cuando era necesario, y enseñando un juego más variado y sin perder la cabeza, que es algo que entendíamos normal para Holger Rune recientemente. Hemos llegado ya a la gran final, y nos damos cuenta que los finalistas son los campeones de la semana pasada, Auger-Aliassime y Holger Rune. Por desgracia, el partido no tuvo mucha historia, a pesar de encontrar un marcador algo apretado en el segundo set, un 7-5. Auger-Aliassime dominó el partido. En varias ocasiones parecía no dar el 100%, no buscar tanto las líneas como antes, quizá tener algo más de cautela. Y Rune, aunque con muy buenos golpes, como se ha visto a lo largo de toda la semana y no solo de esta semana, no pudo seguir el ritmo. El tenista de 22 años, el canadiense, parece tener 30 y muchos. Parece tener 30 y muchos cuando tiene confianza, porque es uno de sus fuertes. Cuando va ganando parece que va todo cuesta abajo y que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Sin embargo, sí que se le ha visto con más complicaciones cuando falla 2, 3 bolas, cuando se ve por debajo en el marcador, pero no está siendo el caso por ahora, y al final perder 9 finales le habrá servido de algo. Ha cerrado el mes de octubre con su tercer título en 3 semanas y sellando casi de forma definitiva ya su clasificación a la Copa de Maestros. Tras ir partido a partido analizando lo ocurrido en Basilea, vamos con lo que me quedo yo. Ponemos la lupa en el Swiss Indoor Open. Es necesario mencionar una vez más, aunque ya lo he venido comentando en el bola a bola, el impresionante esta forma de Félix Auger-Aliassime, que parece haber crecido 5 años desde el pasado agosto, y el tenis que ha ofrecido estas semanas en Florencia, Amberes o Antwerp, como lo queréis llamar, y ahora con una dificultad algo mayor en este ATP 500 de Basilea, que empieza ya a justificarse su número en el ranking ATP, que parecía algo inflado hace unos meses, ya que no era un tenista ganador. Era un tenista llego aquí a cuartos de final en este Masters 1000, soy constante, llego a cuartos, pero no gano. Buen ejemplo de este gran tenis ha sido, por ejemplo, el partido de octavos de final contra Kecmanovic. Porque al igual que en otros partidos ha sabido ganar jugando un poquito peor ejercer ese papel de favorito, ¿no? Y se ha crecido desde abajo hasta arriba a estos niveles de confianza donde todo parece que va adentro, todo parece que va a la línea. Como he dicho, en octavos de final contra Kecmanovic, durante 53 minutos que duró el partido, únicamente cometió 8 errores no forzados, de los cuales 2 fueron dobles faltas y 4 fueron con el revés. Que para esta duración de partido, pues a lo mejor no son unos números espectaculares que dices, vale, sí, ha sido un partido en el que ha fallado poco, sí, pero hay que tener en cuenta la rapidez y la agresividad con la que estuvo jugando todo el rato. O sea, él tenía claro que quería ganar rápido y que iba a ganar rápido, después de un partido largo como el del día anterior con Wessler, que duró más de 2 horas y media, ¿no? Además, hay que sumarle el 74% de primeros saques a lo largo de todo el torneo y los más de 16
que ha conseguido en 4 de los 5 partidos que ha disputado. Hay que tener en cuenta que ha sido un gran torneo cuando pasa por encima del número 1 del mundo 6-3, 6-2 y parece que se le ve completamente desquiciado a Carlos Alcaraz el pasado sábado. Antes de ir al otro gran personaje, que no es otro, sino el subcampeón, para mí de este torneo, mención especial también para Stan Wawrinka, el 3 veces campeón de torneos Grand Slam, que volvió a casa para dar de nuevo una gran semana de tenis. Cada vez quedan menos del suizo. Regaló 3 partidazos contra Ruth, Nakashima y finalmente Bautista, con quien no pudo. Y veremos cómo avanza y si tenemos más partidos así de Wawrinka. Y como ya he adelantado, como colofón final de este episodio, nos centramos un poco más en Rune. El danés de tan solo 19 años ya está en el top 20 del mundo y no es por casualidad. Tras la sorpresa de los cuartos de final de Roland Garros, el título en Múnich, donde pasó por encima de Zverev, y el bajón que vino después, ha ido encontrando un poquito el ritmo y centrando en juego en esta temporada de pistas indoor. Ya fue finalista en Sofía, como he dicho, ganó en Estocolmo, superando así si pasa en la final, y ahora en un torneo de mayor dificultad se ha presentado en la final, eso sí, con un cuadro algo más cómodo por esa parte baja. No obstante, el mérito no es menor. La confianza de la que hablábamos antes también ha estado presente en este joven tenista que en el partido de semifinales se mostró muy tranquilo y no perdió ni un poquito la cabeza. Algo que cuando las cosas no van como esperan no es tan habitual del joven danés. También llama la atención a un Teo Bautista como muchos puntos de grandes peloteos que se entendían que era el punto fuerte del tenista español cayeron del lado del danés sabiendo aguantar en todo momento y como he dicho antes haciendo de Bautista, mostrando un tenis más variado que jugar tan ofensivo como, bueno, algo que le ha servido tanto y al final se impuso en esos 2 tiebreaks remontando en el segundo un total de 4 bolas de set que habrían llevado el partido a un tercer set. Como último apunte, su increíble efectividad en la red. Hay que tener en cuenta que este tenista ha estado durante más de con un porcentaje superior al 80% de puntos ganados en la red durante todo el torneo. Facilitados también por su potente saque, por su efectivo saque, que le ha apoyado en muchas situaciones complicadas. Por ejemplo, hablábamos del partido de Bautista, no tengo el número exacto, pero muchas de las pelotas de break que tuvo que superar fueron con buenos primeros, que o eran ace, o tenían un resto que dejaba el punto prácticamente sentenciado y con mucha comodidad subiendo a la red. Y con esto terminamos el episodio de esta semana. Ha sido todo, que ha sido mucho, pero no ha sido casi nada. Espero que os haya gustado este segundo episodio para todos y si no, pues no. Y ya sabéis que estamos en Spotify y en YouTube. Esto es Línea por Fuera y la semana próxima volveremos fuertes. Espero que con menos fallos técnicos, con un Masters 1000, el último de la temporada, en París. No os lo perdáis. Estáos preparados. Yo me despido y como digo siempre, que tengáis una gran semana, con muchos aces y pocas dobles faltas. Chao, 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 chao.